La historia de Moisés no es simplemente el relato de un gran líder, sino la crónica profunda y emotiva de una identidad forjada en el fuego de la opresión, el lujo del palacio y la soledad del desierto. Todo comenzó bajo la sombra aplastante de la tiranía egipcia. Los hebreos, un pueblo que había llegado a ser numeroso en la tierra de Gosén, se enfrentaban a una esclavitud tan brutal que Faraón, temiendo su crecimiento demográfico y potencial levantamiento, había dictado una orden monstruosa. Todo niño varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al río Nilo para que muriera. Imaginen el terror helado que recorría cada casa, cada vientre, cada madre que escuchaba el primer llanto de su hijo. En medio de este horror, Amram y Jocabed, dos levitas de fe inquebrantable, dieron a luz a un niño. La descripción bíblica nos dice que vieron que el niño era hermoso, lo que se traduce no solo en belleza física, sino en la percepción de que había algo especial en él. Una gracia divina que les impedía entregarlo a la muerte. Por 3 meses completos, Jocabed desafió el decreto real, escondiendo al bebé con una audacia que solo el amor maternal desesperado puede inspirar. Cada día era un acto de fe, cada silencio era una oración. El sonido de su respiración o un llanto inoportuno podía significar la muerte para el niño y la familia. Sin embargo, el escondite de la casa, por muy seguro que pareciera, era temporal. La persecución de los guardias de Faraón y la inevitable llegada del crecimiento del bebé hicieron imposible ocultarlo por más tiempo. Este punto de quiebre, cuando la fe debe ir más allá de la acción humana y entrar en la providencia, marcó el primer gran movimiento en la vida de Moisés. Jocabed tuvo que idear un plan que era, al mismo tiempo, un acto de abandono y de suprema esperanza: construir una pequeña arca de papiro, calafateada con asfalto y brea, para protegerla de las aguas devoradoras del Nilo, y colocar en ella a su hijo. No era un adiós sin más, sino una entrega simbólica, depositando al niño en las manos de Dios, en el mismo río que Faraón había destinado para su aniquilación. La canasta fue colocada entre los juncos, y Miriam, la hermana mayor, fue apostada a una distancia prudente para observar el desenlace de esta dramática ofrenda. El Nilo, que era el símbolo de la muerte bajo el decreto de Faraón, se convirtió por un milagro de providencia en el camino de la salvación. Justo en el momento crucial, la hija de Faraón descendió al río para bañarse, acompañada de sus doncellas. Al ver la cesta entre los juncos, la curiosidad se impuso y ordenó que la trajeran. Cuando la princesa abrió la pequeña arca y vio al niño, llorando y desamparado, su corazón se ablandó. Reconoció inmediatamente que era uno de los niños hebreos, destinados a morir, pero la ternura del bebé, sumada a la compasión divina que obraba en ella, la llevó a tomar una decisión trascendental: adoptarlo como propio. Fue en este instante preciso que Miriam, la joven espía, dio un paso audaz, mostrando una astucia que solo se desarrolla en tiempos de crisis. Se acercó a la princesa con una propuesta inocente, pero estratégicamente brillante. ¿Quieres que vaya a buscarte una nodriza de las mujeres hebreas para que te críe el niño? La hija de Faraón accedió, y Miriam no dudó en traer a su propia madre, Jocabed. El milagro fue completo. Moisés no solo fue salvado del exterminio, sino que fue amamantado, nutrido y criado con sus valores hebreos fundamentales, bajo la paga y la protección de la misma corte que buscaba destruirlo. Durante sus primeros años formativos, Jocabed pudo transferirle la historia, la fe y el recuerdo de su pueblo. Este es el drama de la identidad de Moisés. Creció como un príncipe egipcio, con acceso a toda la educación,
la sabiduría y la ciencia del imperio, pero con un latido hebreo implantado por su madre. Creció junto a Ramsés, el hijo del faraón reinante, o tal vez su nieto, un compañero de juegos y con el tiempo un rival de estatus y ambición. Esta dualidad, este conflicto interno entre la lealtad a su hogar adoptivo y la sangre de sus ancestros, se coció a fuego lento en los pasillos de mármol del palacio, creando una tensión silenciosa, un resentimiento velado por la posición de Moisés como un adoptado favorecido. Al fin y al cabo, aunque Moisés era príncipe, Ramsés era el heredero directo, y la cercanía de Moisés al poder siempre representó una amenaza para la línea sucesoria y para la pureza del linaje que Ramsés defendía. Su vida fue un entrenamiento forzado para el liderazgo, pero su corazón estaba siendo atraído por los gemidos de un pueblo que él apenas conocía, pero que sentía como propio. Esta historia de identidad robada y redescubierta es un recordatorio poderoso de que Dios usa incluso las estructuras de opresión para preservar y capacitar a sus elegidos. Si esta poderosa mezcla de providencia y dolor te conmueve, te invitamos a que te suscribas y le des me gusta a este video, para que más personas puedan ser tocadas por estas verdades que trascienden el tiempo. Al alcanzar la edad adulta, Moisés ya no podía ignorar la voz que resonaba en su interior, un eco de las historias que Jocabed le había susurrado. Dejó el esplendor y la seguridad de la corte. La Biblia dice que salió a ver a sus hermanos, un simple acto geográfico que representó un gigantesco salto en su autoconciencia. Él ya no se veía a sí mismo como un egipcio más, sino como parte de ese pueblo sufriente. Este acto de visitar a los esclavos fue la primera declaración de su lealtad, la ruptura definitiva con su pasado principesco y con la expectativa de poder que compartía con Ramsés. El choque con la realidad fue brutal. Vio la carga pesada, la crueldad desmedida de los capataces y el dolor silencioso de su gente. En una de estas inspecciones llenas de indignación, Moisés presenció un acto de violencia extrema. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. La furia y el impulso de justicia, mezclados con el entrenamiento militar que había recibido en el palacio, se apoderaron de él. Miró a un lado y al otro, buscando testigos. Al creerse a salvo de miradas, tomó una decisión fatal, creyendo que su propia fuerza y su autoridad de príncipe podían ser los instrumentos de la liberación divina. Mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Este momento es crucial. Moisés tenía el deseo correcto, libertar a su pueblo, pero el método equivocado, empleando la violencia y el secreto, la fuerza del palacio, en lugar de la fe y la dependencia en Dios. Su primer intento de liberación fue un fracaso sangriento, una manifestación de que aún no estaba listo. Creía que podía tomar el destino de Israel en sus propias manos. Al día siguiente, el conflicto estalló a la luz pública. Moisés salió nuevamente y vio a dos hebreos peleando entre sí. Al intervenir para detener la disputa, uno de ellos lo desafió con una pregunta llena de burla y miedo. ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto había sido revelado. La misma gente que él intentaba liberar lo había traicionado y denunciado. Moisés entendió de inmediato la gravedad de su situación. Su acto no solo había sido ineficaz para la liberación, sino que ahora era conocido. Su posición como príncipe no lo salvaría. El rumor llegó rápidamente a oídos del faraón, quien vio en esto la perfecta excusa para deshacerse de ese hijo adoptivo que había crecido demasiado influyente y demasiado propenso a la rebelión.
y que había generado una creciente rivalidad silenciosa con Ramsés por el poder. El temor se apoderó de Moisés. La protección del palacio se había evaporado, y su vida, que había sido salvada del Nilo por la hija del rey, ahora estaba amenazada por el rey mismo. Faraón buscó matarlo. Moisés tuvo que huir de forma desesperada, dejando atrás no solo la riqueza y el poder que había conocido durante 40 años, sino también la esperanza inmediata de liberar a su pueblo. La huida fue abrupta y solitaria. El príncipe, que vestía finas vestiduras y comía en la mesa real, se encontró de repente vagando por el vasto y hostil desierto de Sinaí. Fue una caída vertiginosa, un cambio radical desde la cumbre del poder mundial hasta el anonimato absoluto. Moisés no se dirigió a ningún lugar conocido, sino que simplemente escapó hacia la tierra de Madián, un territorio semiárido poblado por tribus nómadas, lejos del alcance y la jurisdicción de Egipto. El desierto se convirtió en su refugio, y sin que él lo supiera, en su nueva escuela. El orgullo del palacio, el impulso de la fuerza propia y la arrogancia de creerse capaz de forzar la liberación por su cuenta debían ser triturados por la soledad, el silencio y la humildad del pastoreo. Llegó exhausto a un pozo. En el mundo antiguo, el pozo era un punto de encuentro, pero también un lugar de conflicto, donde los pastores competían por el preciado recurso del agua. Mientras descansaba, observó una escena de injusticia que le recordó su vida pasada y la opresión que había presenciado en Egipto. Las 7 hijas de Reuel, también conocido como Jetro, el sacerdote de Madián, llegaron al pozo para abrevar los rebaños de su padre, pero otros pastores, aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres, las ahuyentaron y se apropiaron del agua que ellas habían extraído. En este momento de total anonimato, el instinto de justicia que yacía en Moisés, aunque ahora más templado, resurgió. Él intervino por segunda vez, pero esta vez sin matar, sin usar la fuerza del príncipe, sino la autoridad moral de quien protege al débil. Defendió a las mujeres y les ayudó a abrevar a su rebaño. Este acto de bondad no pasó inadvertido. Cuando las hijas regresaron a casa antes de lo usual, Jetro, su padre, preguntó la razón de su prontitud. Ellas le explicaron que un hombre egipcio, pues esa era la impresión que Moisés aún daba a pesar de su huida, las había librado de las manos de los pastores y las había ayudado. Jetro, siendo un hombre hospitalario y observador, invitó a Moisés a su casa. Este encuentro fue el punto de inflexión que transformó al fugitivo solitario en un miembro de una familia. Moisés se estableció en Madián, y su vida se normalizó en torno a la rutina, el ganado y el silencio del desierto. Jetro le dio a su hija Sípora por esposa. Sípora, cuyo nombre posiblemente significa pájaro o pajarito, se convirtió en su ancla en esa tierra extraña. Su relación no está exenta de desafíos, como veremos más adelante en el camino de regreso, pero en Madián le proporcionó estabilidad y la oportunidad de construir una vida lejos de la política y el poder. De su unión nacieron 2 hijos. El primero fue llamado Gersón, un nombre que encapsulaba la profunda soledad de Moisés, porque dijo: extranjero soy en tierra ajena. Este nombre era un grito silencioso de nostalgia por la tierra de sus ancestros, una confesión de que, aunque estaba seguro, seguía siendo un exiliado. El segundo hijo recibió el nombre de Eliezer, que significaba «Mi Dios es mi ayuda», una declaración de fe retrospectiva, reconociendo que la ayuda divina lo había librado de la espada de Faraón. Así, Moisés, el príncipe criado en la opulencia, se convirtió en pastor de ovejas.
Durante 40 largos años se dedicó a esta tarea humilde, llevando los rebaños de su suegro a través del vasto y silencioso desierto. Fue un proceso de despojo, donde la sabiduría egipcia fue reemplazada por la mansedumbre del pastor. Este exilio forzado fue el entrenamiento supremo. Dios estaba preparando lentamente, a través del olvido, al hombre que guiaría a Israel, transformando la fuerza impulsiva en paciencia probada y la arrogancia en una dependencia total. Comenta, ¿qué etapa de tu vida sentiste que fue un exilio necesario para tu crecimiento? El desierto de Madián se había convertido en el hogar de Moisés, pero la paz que había encontrado no significaba que el clamor de sus hermanos en Egipto hubiera cesado. Por el contrario, mientras Moisés aprendía la paciencia y la humildad al cuidado de las ovejas de su suegro Jetro, la opresión en la tierra del Nilo se intensificaba. Los 40 años que transcurrieron en ese exilio fueron un período de silencio divino, un tiempo que desde la perspectiva humana parecía inactividad, pero que desde la perspectiva celestial era el refinamiento del instrumento que Dios usaría. Durante todo ese tiempo, Moisés había envejecido. Sus manos ya no sostenían el cetro de un príncipe, sino el cayado de un pastor. Su mente, antes llena de estrategias de guerra y gobierno egipcio, se llenó con la simpleza de seguir un rebaño. La rutina diaria, el sol implacable y las noches estrelladas lo despojaron de toda autosuficiencia. Él ya no era el hombre que se creía capaz de liberar a un pueblo asesinando a un hombre. Ahora era un hombre que sabía lo que era ser un don nadie, un extranjero. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba para Moisés, el rey que había ordenado su muerte, finalmente murió. Este evento, que podría haber significado una oportunidad de regreso y perdón político, solo trajo un nuevo faraón al trono, posiblemente Ramsés, su antiguo compañero de juegos, ahora completamente endurecido y más cruel que su predecesor. El cambio de guardia no trajo alivio a Israel. La Biblia registra que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios. Este detalle es vital. Dios no olvida, pero a menudo espera el momento y el clamor sincero para intervenir. Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La paciencia de Dios es larga, pero su fidelidad es eterna. Moisés, sin saberlo, había llegado al final de su entrenamiento en el desierto. Mientras pastoreaba el rebaño en las cercanías del monte Horeb, que también es llamado el monte de Dios, se encontró con una visión que trascendía toda lógica y experiencia natural, un microgancho que unió el cielo con la arena de la tierra, la señal inequívoca de que el período de silencio había terminado. Fue en la ladera de aquella montaña que Moisés presenció un fenómeno sobrenatural que detuvo su corazón de pastor. Una zarza ardía en llamas, pero increíblemente las ramas, las hojas y el tronco no se consumían. El fuego, que por naturaleza devora y transforma en ceniza, en este caso, ardía de forma constante, sin consumir la materia que lo alimentaba. Era una paradoja visual, una invitación a la curiosidad. Moisés pensó, me acercaré ahora para ver esta grande maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? El acto de acercarse a investigar este fuego inexplicable fue el acto de fe y obediencia que Dios estaba esperando. Desde medio de la zarza, una voz lo llamó por su nombre, con una intimidad y autoridad que no dejaban lugar a dudas. ¡Moisés! ¡Moisés! La respuesta del pastor fue sencilla y sumisa. Heme aquí. Este era un hombre diferente al príncipe arrogante de hacía 40 años. La primera orden que Dios le dio fue un gesto de reverencia. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
El calzado, símbolo de la suciedad del camino y de la propiedad personal, debía ser removido para reconocer que se encontraba en la presencia de la santidad misma. Luego vino la impactante revelación. Dios se identificó no solo como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sino que también expresó la razón de su aparición. Dios dijo: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Dios no era un observador distante. Él conocía personalmente el sufrimiento de Israel. Y después de esta declaración de compasión y conocimiento, vino la orden de la misión. Por tanto, he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pastor estaba siendo comisionado para confrontar al rey más poderoso del mundo. El peso de la misión recayó sobre Moisés con una fuerza abrumadora. El hombre que había huido de Faraón por temor a su vida ahora era enviado de regreso para desafiarlo. La respuesta de Moisés no fue de entusiasmo, sino de profunda inseguridad y duda, expresada en la pregunta humilde y desgarradora: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es importante notar que 40 años antes, Moisés sí creía saber quién era: el príncipe, el justiciero, el salvador. Ahora, despojado de toda ilusión, se veía a sí mismo como nadie. Esta humildad era precisamente lo que lo calificaba. Dios le respondió, no enfocándose en la identidad o capacidad de Moisés, sino en la certeza de la presencia divina. Ve, porque yo estaré contigo. La vocación de Moisés no se basó en su elocuencia o su historial, sino en la promesa inquebrantable de que el Creador de todo estaría a su lado. El enfoque cambió de lo que Moisés era capaz de hacer a lo que Dios haría a través de él. Pero Moisés, aún con dudas, planteó una cuestión esencial: ¿con qué nombre se presentaría ante su pueblo, ante aquellos que habían olvidado la fe de sus ancestros? ¿Qué identidad debía transmitirles para demostrar que el Dios de sus padres había regresado? Esta era una pregunta teológica y estratégica de primera magnitud. La respuesta de Dios fue la revelación central de su ser, un nombre que definiría su relación con Israel para siempre: Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este nombre, el tetragramatón, YHWH, significaba la existencia autosubsistente, la fidelidad inmutable, aquel que es, era y será. Significaba que Dios no dependía de las circunstancias ni de la debilidad humana. Él era el libertador. Esta revelación eliminó cualquier excusa para la duda. Si tienes un momento de gran identificación con esta historia, con esta sensación de sentirte insignificante ante una gran tarea, te invito a que comentes: yo tengo sed de empezar de nuevo con la ayuda de Dios. A pesar de la majestuosa revelación de Dios como yo soy, las dudas prácticas de Moisés continuaron. Él previó el rechazo de su propio pueblo, quienes podrían decir: el Señor no se te ha aparecido. Dios, en su infinita paciencia, procedió a equipar a Moisés con 3 señales irrefutables que servirían para autenticar su misión ante los ancianos de Israel y ante Faraón. La primera señal involucraba el cayado de pastor que Moisés tenía en la mano, ese objeto tan común en su vida. Dios le ordenó que lo arrojara al suelo e instantáneamente el cayado se convirtió en una serpiente.
El terror se apoderó de Moisés, quien huyó de ella, pero Dios le ordenó que la tomara por la cola, e inmediatamente volvió a ser un cayado. Esta transformación milagrosa simbolizaba el poder de Dios para tomar lo más ordinario y convertirlo en un instrumento de juicio o de autoridad, mostrando que su poder trascendía la naturaleza. La segunda señal fue aún más íntima y personal. Dios ordenó a Moisés que metiera su mano en su seno. Al sacarla, su mano estaba blanca, cubierta de lepra, una enfermedad terrible e incurable en aquella época. Al volver a meter la mano en su seno y sacarla, estaba restaurada, sana como el resto de su carne. Esta señal demostraba el poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte, la enfermedad y la sanidad, proveyendo una prueba visible e inmediata de que el poder que operaba a través de Moisés era sobrenatural. La tercera señal era específica para el contexto de Egipto, un ataque directo al Nilo, fuente de vida de los egipcios, que Faraón había usado para matar a los niños hebreos. Dios le dijo a Moisés que si no creían las dos primeras señales, tomara agua del río y la derramara en tierra seca, y el agua se convertiría en sangre. El propósito de estos milagros era doble: inspirar fe en Israel y aterrorizar a Egipto. Aún así, Moisés no se sentía apto. A pesar de las promesas de la presencia divina y las tres señales de poder, su última objeción reveló la herida profunda de su falta de confianza en sí mismo, posiblemente acentuada por los 40 años de silencio. Moisés le dijo al Señor: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Moisés, el hombre criado en la corte egipcia, donde la oratoria era un arte vital, sentía que su debilidad en la comunicación invalidaba su llamado. Tal vez el uso del idioma hebreo o su tartamudez le hacían dudar de su capacidad para ser el portavoz de Dios. La respuesta de Dios a esta excusa fue directa y crucial, llevando a Moisés al punto de la rendición total. Dios preguntó: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Dios le recordó que Él era la fuente de toda capacidad. El poder de la misión no residía en la capacidad de hablar de Moisés, sino en la capacidad de Dios para dotarle de palabras. Sin embargo, en un acto de compasión y adaptación a la debilidad humana, Dios proveyó una solución relacional. Aarón, el hermano mayor de Moisés, que vivía en la tierra de Gosén, sería su portavoz. Dios prometió que Aarón vendría a su encuentro y que él hablaría en lugar de Moisés. Dios le dijo a Moisés: «Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habréis de hacer». Esta providencia de Aarón demostró que Dios no exige perfección, sino disponibilidad. Dios no solo compensa nuestras debilidades, sino que las usa para tejer una red de ayuda y colaboración. Con todas sus excusas agotadas y el camino asegurado por Dios, Moisés finalmente tomó a su esposa Sípora y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, los montó sobre un asno y comenzó el viaje de regreso a Egipto, llevando consigo el cayado de Dios, transformado ahora en el símbolo de su autoridad. En el camino, sin embargo, ocurrió un incidente oscuro, un recordatorio de la importancia de la obediencia al pacto. Sípora, al ver que Dios amenazaba la vida de Moisés por no haber circuncidado a su segundo hijo, Eliezer, tomó una piedra afilada y circuncidó al niño apresuradamente, tocando los pies de Moisés con el prepucio, y luego exclamó: «A la verdad, un esposo de sangre me eres tú». Esta acción drástica fue necesaria para restaurar la relación con Dios.
mostrando que ni siquiera el gran libertador estaba exento de obedecer las leyes fundamentales del pacto. Comprendiendo que la guerra espiritual y física contra Faraón sería demasiado peligrosa para su familia, Moisés tomó una decisión desgarradora en ese mismo instante. Para protegerlos de la ira de Egipto, despidió a Zipora y a sus hijos, Gersón y Eliezer, enviándolos de regreso a la seguridad de Madián, a la casa de su suegro Jetro. Después de este encuentro tenso, Aarón se reunió con Moisés en el monte de Dios, y juntos entraron en Egipto, listos para enfrentar a Faraón. Al llegar a la tierra de Gosén, Moisés y Aarón se reunieron primero con los ancianos de Israel. La escena debió ser emotiva. Después de 400 años de esclavitud y silencio profético, la aparición de dos hombres que hablaban con autoridad divina era un evento que mezclaba esperanza y escepticismo. Aarón, actuando como la voz de Moisés, comunicó todas las palabras que el Señor había hablado a su hermano, y para confirmar su mensaje, Moisés realizó las señales milagrosas ante los ojos de los líderes. La vara convertida en serpiente y la mano leprosa que se sanaba instantáneamente fueron la prueba tangible de que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. La respuesta del pueblo fue de reverencia y creencia. La Biblia dice que el pueblo creyó. Cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este primer éxito, la fe inmediata de Israel, inyectó una gran confianza en Moisés y Aarón. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. No bastaba con convencer a los esclavos, debían enfrentarse al poder imperial que los mantenía cautivos. El siguiente paso fue una confrontación directa con Faraón, el mismo hombre que 40 años antes había sido su compañero de vida, tal vez Ramsés II o un predecesor, el cual conocía perfectamente la historia de Moisés y su pasado como fugitivo. Este conocimiento previo añadiría una capa de desprecio y arrogancia al enfrentamiento. Moisés, el hombre que había huido como un criminal, se presentaba ahora no como un suplicante, sino como un emisario del Dios Altísimo. El encuentro fue austero y tenso. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón con una audacia que solo podía provenir de la comisión divina. Su mensaje fue simple, una exigencia directa del soberano de Israel. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Este primer encuentro fue un desafío de autoridades. Faraón, considerándose a sí mismo un Dios viviente en la tierra, la encarnación de la divinidad solar, no solo rechazó la demanda, sino que desafió la autoridad de aquel que la había emitido. Su respuesta es una de las declaraciones de ateísmo práctico más famosas de la historia. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este desafío fue la chispa que encendería la serie de juicios divinos. La arrogancia de Faraón no era solo política, era una blasfemia teológica. Él se creía la autoridad suprema y, por lo tanto, no estaba dispuesto a someterse a ninguna deidad extranjera, mucho menos a una deidad de un pueblo esclavo. La reacción de Faraón a la demanda de Moisés fue inmediata y brutal, dirigida a sofocar cualquier atisbo de esperanza o rebelión entre los hebreos. Acusó a Moisés y a Aarón de incitar al pueblo a la holgazanería, distrayéndolos de su trabajo. Para castigar esta audacia y eliminar cualquier posibilidad de que la idea de libertad prosperara, Faraón aumentó la carga de trabajo de los esclavos de una manera cruelmente ingeniosa. Ordenó a los capataces egipcios que ya no proporcionaran paja para hacer los ladrillos.
Los hebreos debían seguir produciendo la misma cuota de ladrillos diaria, pero ahora debían ir ellos mismos a buscar la paja necesaria en todo el campo, lo cual era una tarea agotadora y casi imposible. El resultado fue un sufrimiento exponencial. La nueva carga de trabajo aplastó rápidamente cualquier fe incipiente en Israel. Los capataces hebreos, quienes eran responsables de cumplir las cuotas, eran golpeados por los supervisores egipcios cuando fallaban en entregar el número requerido de ladrillos. Ellos, a su vez, se volvieron contra Moisés y Aarón. La esperanza se transformó en amarga decepción, y las palabras de recriminación hacia los dos hermanos fueron despiadadas. Le dijeron a Moisés y a Aarón: «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho hediondo nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, entregándoles la espada para que nos maten». Para el pueblo, la intervención de Moisés solo había empeorado su miseria. Este momento representa la segunda gran crisis de fe en la vida de Moisés, mucho más dura que su huida al desierto. En el desierto había fallado él solo por su propia fuerza, pero ahora sentía que había fallado después de haber seguido la orden directa de Dios, y el resultado era la intensificación del dolor de su pueblo. Abrumado por la frustración, Moisés se dirigió al Señor en una oración llena de queja, una oración honesta y casi acusatoria. «¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». Esta queja no era una falta de fe, sino una demanda de comprensión, un reconocimiento de que la realidad inmediata contradecía la promesa divina. Dios no reprendió a Moisés por su honestidad, sino que reafirmó su compromiso con una promesa aún mayor, preparándolo para el siguiente nivel de confrontación. Dios le dijo: «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Si alguna vez sentiste que tus mejores intenciones solo empeoraron una situación, ¿qué aprendiste de esta frustración de Moisés? Comenta y comparte tu experiencia. A partir de este punto, la narrativa pasa de la diplomacia fallida a la confrontación directa a través de una serie de juicios divinos conocidos como las 10 plagas. Estas plagas no fueron fenómenos naturales aleatorios, fueron ataques precisos y metódicos contra la estructura económica, social y, lo más importante, religiosa de Egipto. Cada plaga estaba diseñada para demostrar la superioridad total de Jehová sobre las deidades egipcias. El propósito primario de las primeras 3 plagas fue doble: demostrar poder a Israel y humillar a Faraón. La primera plaga convirtió todas las aguas del Nilo y de sus depósitos en sangre. El Nilo, que era el dios Hapi, la fuente de vida y sustento de Egipto, y que había sido el instrumento de la muerte para los bebés hebreos, se convirtió en una fuente de muerte y podredumbre. Los peces murieron, el agua se hizo imbebible y el hedor era insoportable. Los magos de Egipto, en un esfuerzo por demostrar que su poder era igual al de Moisés, lograron imitar este milagro a pequeña escala, lo que sirvió para que Faraón minimizara el juicio y endureciera su corazón. El agua permaneció convertida en sangre durante 7 días. La segunda plaga fue una invasión masiva de ranas que salieron del Nilo y cubrieron toda la tierra, invadiendo casas, dormitorios y hasta los hornos y las tinajas. Esta plaga atacó a Heket, la diosa egipcia de la fertilidad, con cabeza de rana. La magnitud de la plaga fue tal que Faraón, por primera vez, sintió la presión y le rogó a Moisés que intercediera, prometiendo liberar al pueblo. Sin embargo,
En cuanto Moisés oró y las ranas murieron, Faraón se retractó de su palabra y endureció su corazón. La tercera plaga fue la de los piojos o jejenes. Aarón golpeó el polvo de la tierra, y todo el polvo se convirtió en plaga de insectos que cubrió a hombres y bestias. Esta plaga atacó a Set, el dios del desierto, y a los sacerdotes egipcios, que se esforzaban por mantenerse ritualmente puros. La presencia de estos insectos hacía imposible su culto. Fue en esta plaga que los magos de Egipto, que habían imitado las dos primeras, se vieron completamente superados. No pudieron replicar esta plaga y por primera vez reconocieron la intervención divina, declarando a Faraón: «Dedo de Dios es este». A pesar de esta clara evidencia de que una fuerza superior estaba en juego, Faraón, empecinado en su orgullo y en su temor a perder la mano de obra esclava, se mantuvo firme y no escuchó, como el Señor lo había profetizado. El endurecimiento del corazón de Faraón es un tema recurrente y crucial. Al principio, la Escritura indica que Faraón endureció su propio corazón, ejerciendo su libre albedrío en desafío a Dios. Más tarde, es Dios quien endurece su corazón, mostrando que el juicio es un proceso en el cual Dios, en su soberanía, permite que la resistencia humana alcance su plenitud para que su propia gloria sea manifestada con mayor fuerza. La confrontación, que antes se desarrollaba en los pasillos del palacio con palabras y amenazas, ahora se libraba en las calles y los campos de Egipto, con la naturaleza misma declarando el juicio del Dios de Israel contra la idolatría egipcia, preparando el escenario para las plagas de distinción. A partir de la cuarta plaga, Dios introdujo un elemento crucial en su juicio: la distinción. Las primeras tres plagas habían afectado a Israel y a Egipto por igual, mostrando la magnitud del poder de Jehová. Pero ahora el Señor establecería una clara separación entre su pueblo y sus enemigos. Esto no era un evento fortuito, sino una demostración explícita de su soberanía sobre todas las cosas y su fidelidad a su pacto. La cuarta plaga fue una densa invasión de tábanos o moscas venenosas. Estas cubrieron las casas de Faraón y de sus siervos y toda la tierra de Egipto, causando gran daño. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde residían los israelitas, no hubo un solo insecto de esta plaga. Este milagro de localización no podía ser ignorado por nadie. El juicio era selectivo y la protección absoluta. Esta plaga atacó a varios dioses egipcios, incluyendo a Kepri, el dios escarabajo, asociado con el sol y la creación, mostrando que incluso los insectos estaban bajo el mando de Jehová. Ante esta evidencia de la distinción divina, Faraón, que ya no podía negar la realidad, intentó una negociación. Propuso que los israelitas celebraran su sacrificio en la misma tierra de Egipto, pero Moisés se negó rotundamente. Moisés explicó que sacrificarían a los dioses de Egipto, lo que era una abominación para los egipcios, y por lo tanto debían ir 3 días de camino al desierto, tal como Dios había ordenado. La negociación terminó en una promesa falsa de Faraón, quien, una vez que la plaga fue removida por la intercesión de Moisés, endureció su corazón de nuevo y se negó a dejarlos ir. La quinta plaga atacó directamente la base económica y religiosa de Egipto: el ganado. Una peste muy grave azotó los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, matando a una gran parte del ganado de los egipcios. Una vez más, la distinción fue visible. Del ganado de los hijos de Israel no murió ni un solo animal. Esta plaga golpeó a las deidades centrales del panteón egipcio, especialmente a Apis, el toro sagrado, dios de la fertilidad y la fuerza, y a Hathor,
la diosa vaca. Al destruir el ganado, Dios no solo causó un daño económico irreparable al imperio, sino que demostró que sus juicios eran superiores a las supuestas protecciones de sus dioses. Faraón, para confirmar la noticia, envió a verificar si efectivamente la plaga no había tocado el ganado de Israel. Al recibir el informe que confirmaba la protección, su reacción fue la misma: endurecer su corazón. La sexta plaga fue una plaga de sarpullido y úlceras dolorosas que cubrieron a hombres y animales en todo Egipto. Moisés, por orden de Dios, tomó puñados de ceniza de un horno y los arrojó al aire delante de Faraón, y se convirtieron en polvo fino que produjo estas úlceras. Esta plaga atacó las prácticas de purificación y sanación egipcias, humillando a los sacerdotes y magos, quienes ya no pudieron presentarse ante Moisés porque estaban ellos mismos cubiertos de sarpullido. La dolencia era tan extendida que atacaba la misma salud del pueblo. El juicio era físico, palpable y humillante, pero en este punto la Escritura introduce una nota teológica profunda. Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Después de 6 plagas y de repetidas oportunidades para arrepentirse, Faraón había llegado a un punto de no retorno. Su obstinación se convirtió en el instrumento de Dios para manifestar su gloria total. La séptima plaga fue el granizo y el fuego, una tormenta de proporciones apocalípticas que mezclaba agua congelada con fuego en un fenómeno natural imposible, acompañado de truenos ensordecedores. Esta plaga era un ataque directo contra Nut, la diosa del cielo, e Isis, la diosa de la agricultura. El granizo destruyó la cosecha que no había sido dañada por las plagas anteriores y mató a toda persona o animal que se encontrara a la intemperie. Antes de enviarla, Dios le dio a Faraón una advertencia clara, un ultimátum, declarando que enviaría todas sus plagas sobre el corazón mismo de Faraón para que supiera que no había otro como él en toda la tierra. Dios mostró su misericordia incluso en el juicio, ofreciendo la oportunidad a cualquiera, egipcio o israelita, de protegerse bajo techo. Aquellos egipcios que temieron la palabra de Jehová apresuraron a sus siervos y ganado a las casas, pero aquellos que no hicieron caso sufrieron la destrucción. Una vez más, la tierra de Gosén fue milagrosamente exenta del granizo. El granizo fue tan severo que Faraón por un momento se sintió quebrado. Confesó su pecado a Moisés y Aarón diciendo: «He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Su arrepentimiento parecía genuino en el momento del terror. Rogó a Moisés que orara para detener la plaga y prometió liberar al pueblo. Moisés intercedió, y el granizo y los truenos cesaron inmediatamente, pero tan pronto como Faraón vio el alivio, su corazón volvió a endurecerse y no cumplió su promesa. Este ciclo de arrepentimiento superficial y endurecimiento subsiguiente mostró la desesperada condición moral de Faraón. La octava plaga fue la plaga de langostas. Después de la destrucción del granizo, lo poco que quedaba de las cosechas fue devorado por una nube de langostas sin precedentes. Antes de que llegara, los siervos de Faraón, temiendo la ruina total del país, rogaron a su rey que dejara ir a los israelitas. Le dijeron: «¿Hasta cuándo será este hombre trampa para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido?». La presión interna en el palacio era inmensa, pero Faraón se mantuvo terco. Intentó otra negociación, permitiendo que solo los hombres fueran, manteniendo a las mujeres y los niños como rehenes para asegurar el regreso de los trabajadores. Moisés se negó categóricamente. La demanda de Dios era total:
hombres, mujeres, niños y también sus ganados. En respuesta a la negativa, Moisés extendió su vara y el viento del este trajo las langostas. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, y devoraron absolutamente todo lo que el granizo había dejado. No quedó nada verde en los árboles ni en la hierba del campo. Faraón, ante el terror del hambre inminente, llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, rogándoles que perdonaran su pecado. Moisés oró, y un fuerte viento del oeste se llevó las langostas al Mar Rojo, sin dejar una sola en los límites de Egipto. Pero al retirarse la plaga, la promesa de Faraón se esfumó una vez más, y el Señor permitió que su corazón se endureciera. La 9ª plaga fue un juicio que atacó la deidad central del imperio egipcio, el dios Sol-Ra, del cual Faraón era considerado hijo. Esta fue una plaga de densas tinieblas que cubrieron toda la tierra de Egipto durante 3 días. La oscuridad era tan densa y palpable que las personas no podían verse entre sí, ni nadie pudo levantarse de su lugar en ese tiempo. La parálisis total, el terror de la oscuridad total, que simboliza el vacío y la muerte, se apoderó de Egipto, demostrando que su dios Sol era incapaz de protegerlos. En contraste, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, otra demostración milagrosa de la distinción. Faraón, sintiendo la presión final, llamó a Moisés para intentar una última negociación. Accedió a liberar al pueblo, incluyendo mujeres y niños, pero insistió en retener el ganado. Moisés fue intransigente. Le dijo a Faraón que ni una uña quedaría atrás, porque debían tomar del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová, aunque ellos mismos no sabían qué animales específicos necesitarían hasta que llegaran al lugar del sacrificio. Esta negativa a comprometerse en lo más mínimo fue la gota que colmó la paciencia del tirano. La intransigencia de Moisés selló su destino y el de Egipto. Faraón se llenó de ira y amenazó a Moisés con la muerte, diciéndole: «Retírate de mi presencia. Guárdate que no veas más mi rostro, porque el día que vieres mi rostro, morirás». Moisés, con una serenidad profética que demostraba que ya no temía al hombre, respondió: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». La etapa de negociaciones había terminado. Solo quedaba el juicio final, el que rompería para siempre la voluntad de Faraón y liberaría a Israel. El enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir, un juicio tan terrible que obligaría a Faraón y a todo Egipto a clamar por la salida de Israel. Antes de ejecutar la 10ª y última plaga, Dios instruyó a Moisés para que estableciera la Pascua, un ritual fundamental que no solo serviría para distinguir a su pueblo del juicio, sino que también sería el memorial de su liberación para todas las generaciones futuras. Este ritual no era opcional, era la única vía de salvación. Dios ordenó que cada familia escogiera un cordero sin defecto, macho, de 1 año de edad, y que lo guardaran hasta el día 14 del mes. En la noche designada, debían sacrificarlo, y lo más crucial, debían tomar la sangre y untarla en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas donde lo comerían. La sangre no era un adorno, era la señal de obediencia y la marca de la sustitución. Mientras comían la carne asada, debían hacerlo con hierbas amargas, que recordaban la amargura de la esclavitud, y con panes sin levadura, en señal de la prisa con la que serían liberados. Debían comer vestidos, con los lomos ceñidos, el calzado en los pies y el bordón en la mano, listos para partir. Esta noche, dijo el Señor, sería la noche de la gran vigilia. El juicio que vendría sería terrible.
A la medianoche el ángel de Jehová pasaría por la tierra de Egipto e heriría a todo primogénito, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del esclavo y el primogénito de todo animal. La única protección sería la sangre. Dios declaró: veré la sangre y pasaré de largo. La muerte, que era universal en Egipto, respetaría la casa que estuviera cubierta por la sangre del cordero. Este acto de fe, realizado por los israelitas, demostró que la salvación venía a través de un sustituto, un cordero inocente que moría en lugar del primogénito culpable. Moisés transmitió fielmente todas estas instrucciones, y el pueblo, viendo la magnitud del juicio anunciado, se inclinó y adoró, e hizo exactamente como el Señor había mandado. A la medianoche, el juicio final cayó sobre Egipto. Fue un grito de agonía que recorrió todo el imperio, un lamento tan profundo y desesperado que superó el horror de todas las plagas anteriores combinadas. El primogénito de cada familia egipcia murió, sin excepción, incluyendo el heredero de Faraón. El golpe final no solo desmembró el corazón de cada hogar, sino que destruyó la línea de sucesión real y humilló a todas las deidades egipcias protectoras de la vida y el nacimiento. En las casas donde estaba la sangre del cordero, la vida continuó, confirmando la verdad de la palabra de Dios. Faraón, totalmente doblegado y quebrado por el dolor personal y la devastación nacional, finalmente cedió. Lo que no había logrado el orgullo, lo logró el luto. Faraón llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche, dándoles una orden de expulsión apresurada. Les dijo: «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». El mismo Faraón que había amenazado a Moisés con la muerte, ahora le rogaba una bendición, reconociendo la autoridad superior de Jehová. El pueblo egipcio, aterrorizado, se unió a la presión, urgiendo a los israelitas a salir rápidamente, pues decían: «Todos moriremos». Los israelitas no salieron con las manos vacías. Dios había dispuesto que el pueblo hebreo hallara gracia a los ojos de los egipcios, y éstos les prestaron, más bien les dieron, objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El esclavo salía con la riqueza de su opresor, un cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham hacía 430 años. El éxodo fue un movimiento masivo y apresurado, una columna de 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y los niños, y con una gran multitud de ganado. Partieron de Ramesés y se dirigieron hacia Sucot, llevando consigo no solo su ganado y sus bienes, sino también los huesos de José, cumpliendo una antigua promesa. La salida de Egipto no fue un escape desorganizado. Dios mismo guió la marcha. Durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que anduviesen de día y de noche. Esta presencia visible y constante era la confirmación física de la promesa de Dios a Moisés en la zarza ardiente: «Yo estaré contigo». La guía de Dios no se apartó del pueblo, asegurando que su presencia era su verdadero líder. Sin embargo, la alegría del escape fue de corta duración. Faraón, recuperándose de la conmoción del luto y lamentando la pérdida de su vasta mano de obra esclava, se arrepintió de haberlos dejado ir. Su obstinación era más fuerte que su dolor. Reunió a su élite militar, 600 carros escogidos, y a todo el resto de los carros de Egipto, y persiguió a Israel. Los israelitas se encontraban acampados junto al Mar Rojo, en un lugar estratégico donde las montañas bloqueaban los flancos.
Estaban acorralados, con el mar infranqueable delante de ellos y el ejército más poderoso del mundo avanzando por su espalda. Cuando los israelitas levantaron la vista y vieron a Faraón y sus carros acercándose, el terror se apoderó de ellos. Olvidaron rápidamente los milagros y las plagas. Su fe se desvaneció y en un momento de pánico colectivo se volvieron contra Moisés, con recriminaciones amargas que reflejaban su larga historia de servidumbre. Le preguntaron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros al sacarnos de Egipto? Moisés se encontró en el punto más bajo del liderazgo, acusado por su propio pueblo. Pero el pastor, que había sido entrenado durante 40 años en la soledad del desierto, respondió con una fe inquebrantable, una declaración profética que ha resonado a través de los siglos. No había lugar para la negociación, el pánico o el compromiso. Moisés dijo al pueblo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». En medio del caos, Dios le dio a Moisés una orden sencilla y poderosa: «Di a los hijos de Israel que marchen». Aunque el camino estaba bloqueado por el mar, la orden era avanzar. Y luego, el acto final de autoridad: «Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y pasen los hijos de Israel por medio del mar en seco». Mientras el ejército egipcio se acercaba peligrosamente, la columna de nube que los guiaba se movió y se colocó entre los campamentos de Israel y Egipto. Para Israel, la nube era luz. Para Egipto era una impenetrable tiniebla, un muro protector que impidió que los egipcios los alcanzaran durante toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová, con un fuerte viento oriental que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, creando un camino seco milagroso a través del abismo. Los hijos de Israel entraron en el mar por en medio, caminando por tierra seca, con las aguas divididas como muros a su derecha y a su izquierda. Al amanecer, el ejército egipcio, en su soberbia y desesperación, decidió seguirlos. Vieron el camino seco y cargaron con sus carros y jinetes en la persecución. Pero cuando estuvieron en medio del mar, el Señor sembró el pánico en ellos. Los carros se atascaron, y los egipcios se dieron cuenta de la terrible verdad. «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». La columna de nube se movió, y Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que las aguas volvieran a su lugar. El muro de agua se desplomó sobre los perseguidores. El mar Rojo se cerró, ahogando a Faraón, a sus capitanes y a todo el ejército, sin que quedara ni un solo hombre vivo. La liberación fue total y el juicio final. La fe de Moisés fue vindicada. Israel vio el gran acto que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyó a Jehová y a su siervo Moisés. Y fue en el desierto, al pie del monte de Dios, donde ocurrió el reencuentro más esperado. Jetro, habiendo escuchado todas las maravillas que el Señor había hecho por Israel, trajo a Séfora y a los 2 hijos, Gersón y Eliezer, de vuelta al campamento. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y en la intimidad de su tienda pudo finalmente abrazar a la familia que había sacrificado por la misión. Les contó cada detalle: la dureza de Faraón, las plagas, la noche de la muerte y la mañana de la liberación en el mar. Allí, la familia que la misión había separado fue unida nuevamente por el testimonio de la victoria de Dios. El príncipe pastor, transformado en el libertador de un pueblo,
había cumplido su misión inicial. Su vida, marcada por la dualidad, la humildad y la dependencia total de Dios, nos enseña que el poder divino se perfecciona en nuestra debilidad. La historia de Moisés no es una leyenda, sino una verdad fundamental de las Escrituras, que nos enseña que la libertad siempre viene por la mano de Dios, y que para ser usados grandemente, primero debemos ser despojados de nuestra autosuficiencia. Y así, Moisés continuó guiando a Israel por el desierto. Sus hijos, Gersón y Eliezer, caminaron con él, no como príncipes herederos, sino como simples levitas en medio del pueblo. La grandeza de Moisés no estuvo en construir una dinastía para su propia familia, sino en ser el padre de una nación entera que renacía para Dios. Si esta historia te inspiró a confiar más en la presencia de Dios en tus propias batallas, te invito a que te suscribas, dejes tu me gusta y compartas este video para que más personas descubran el poder del Dios que divide mares. Gracias por acompañarnos en este viaje épico de fe y liberación.